Bienvenidos, muy buenos días. Aquí estamos en Ahora Marbella, una vez más, en RTV Marbella, porque estamos en radio, Marbella Radio 107.6 de la FM, en streaming. También estamos en televisión, donde se nos puede seguir en diferido cada tarde de lunes. Ya estamos avanzando rápidamente hacia el mes de diciembre, a la vuelta de la esquina, el mes de la Navidad, la despedida del año, en puertas del alumbrado navideño, que es un hecho realmente entrañable cada año, que indica realmente el comienzo del tiempo de Navidad. Será en este próximo fin de semana, la próxima semana cuando estemos aquí, ya las luces de Navidad estarán alumbrando. La Navidad que llega, como siempre, pues cargado de ilusiones para uno, para gente que cae en la monotonía también y que detesta la Navidad, hay de todos, como en todas las cuestiones de la vida. Sin embargo, aquí en esta radio vamos a intentar vivir el tiempo de Navidad, pues con eso, con ilusión. Voy a saludar a mi amigo Antonio Ortega, que está ahí en la parte técnica. Antonio, buenos días. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de compartir ahora contigo aquí en la radio. Bueno, tú además que tienes familia numerosa, porque tienes 3 hijos. Correcto. Pues tú lo vives de manera especial la Navidad, ¿no? Sí, de verdad que es muy bonito la fecha navideña con los niños, la ilusión de Papá Noel, de las fiestas, todo, las comidas familiares, todo, sí. Pues Antonio, que no haya 3 sin 4. A por el cuarto. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pues nada, gracias. A ti. Pues bienvenidos todos. Vamos a empezar ya esta edición y lo vamos a hacer con Antonio Núñez Azuaga, escritor, que además me ha traído pues una edición, estábamos pendientes, me había prometido una edición, un ejemplar de su libro Jugando la rayuela con Boccaccio. Aquí está. Gracias, Antonio, y bienvenido. Gracias a ti, Paco. Buenos días a todos. Es un placer compartir con vosotros, con mi tocayo que acabo de conocer esta mañana, y contigo este espacio de radio. Bueno, decía yo, le preguntaba a Antonio cómo se plantea la Navidad. ¿Tú cómo te planteas el tiempo navideño? Me lo planteo trabajando. La Navidad me gusta, me lleva a la época de la infancia, pero nosotros somos los que hacemos que los demás se lo pasen bien. Es decir, nosotros los que trabajamos en la hostelería. Claro, porque tú trabajas en la hostelería, que siempre se ha dicho que el trabajo en la hostelería es un trabajo esclavo. Bueno, las cosas están mejorando, se deberían de mejorar más aún, pero hay que seguir mejorando. Ya no es como cuando yo empecé, allá por los años 70, pero hay que seguir mejorando. La hostelería pertenece al turismo, la principal industria de España, y creo que sus trabajadores no están considerados con el debido respeto en todos los sentidos, económicos, sociales, etcétera. Pues vamos a ver si se mejora algo, ¿no? Yo espero que sí. Es siempre la esperanza. Siempre hay que reivindicar las mejoras en todos los sectores. Exacto. Bueno, tú vienes a este programa de vez en cuando, cada 15 días, para hablar de literatura, para hablar de libros y de autores. Exacto. Empiezas por un libro, vas añadiendo y creas la familia numerosa de los libros. Exactamente. A ver, cuéntame. Empecé, le dije a Paco que iba a traer 2 libros. Uno, El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, y otro, Walden, de David Thoreau. Pero al final me di cuenta de que podía enganchar uno más, porque no hay 2 sin 3, y he enganchado otro autor, que es Fray Luis de León, y la Oda a la vida retirada. Bueno, vamos a empezar con Lady Chatterley, un libro que fue polémico en su momento, que fue escandaloso, le trajo todo tipo de problemas a su autor y que al final se hizo justicia, diría yo. Sí, se hizo justicia bastante tarde, se hizo justicia allá por 1980, del siglo pasado estamos hablando, por supuesto, en el que la Universidad de Cambridge, uno de los doctores de literatura, empezó a recopilar toda la obra de Lawrence sin la censura, y se publicó de una manera como él la había escrito, incluso respetando los puntos y las comas, todos los periodos. Claro, porque Lady Chatterley es una señora que está convencionalmente casada, pero que busca, digamos, asueto fuera del matrimonio.
y además con alguien que no es de su clase social. Exactamente. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y yo en un momento, porque hace tiempo que lo leí, pero releyéndolo y visitándolo de nuevo, me he dado cuenta que es que hay mucho más detrás de eso. Lo principal o lo que vende más es la parte de que esta señora, Constance, Lady Chatterley, el marido vuelve de la Primera Guerra Mundial paralítico de medio cuerpo, con lo cual, pues ella, que había vivido unas experiencias juveniles y se había soltado mucho la melena, pues porque pertenecía a una familia, su madre había estado relacionada con un movimiento socialista moderado y las niñas habían crecido en un ambiente muy liberal, pues se encuentra enclaustrada en el campo con su marido y al final pues encuentra el amor y la pasión en el guardabosque que es el que es criado de su marido, del señor Chatterley. Claro, yo creo que Lawrence, siendo consciente de que lo iban a poner a parir, dijo, bueno, es de una clase social inferior con respecto a Lady Chatterley, pero vamos a darle algunas connotaciones de que es una persona culta, que se interesa por todo lo relacionado con la cultura, y entonces un poco como si quedase redimido, ¿no? Exactamente. Es como la redención por la naturaleza. El guardabosque representa la fuerza primigenia de la naturaleza, donde hay el estado puro de la fuerza ancestral, el deseo, el sexo, que es lo que mueve el mundo. Porque si no hubiera sexo, no nacerían niños. Entonces, pero claro, en aquella época tan recatada en la Inglaterra, en el Reino Unido de aquella época, pues supuso, bueno, que al hombre lo pusieran como, a D.H. Lawrence me refiero, lo pusieran como un pornógrafo. Es cierto que él escribía y describía las relaciones carnales de una forma, pero claro, posteriormente han venido otros escritores que lo han hecho todavía mucho más evidente. Total, que lo hacía de forma explícita, sí. Totalmente explícita. Estamos hablando, es de 1928, ¿no? 28, exactamente. Estaba escrita anteriormente, pero fue en 1928 cuando lo publicaron. Claro, siempre la literatura erótica ha sido polémica. Estoy pensando en Trópico de Cáncer, sí. de Miller, que es una obra literaria realmente maestra. Sí. Pero claro, el asunto y el sexo explícito que también está ahí lo hace que siempre se le lleve a catalogar de pornógrafo. Claro, pero es que es muy directo porque conscientemente el autor quiso utilizar ese lenguaje sucio. Henry Miller, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Sexus, Plexus y Sexus, creo que sí. Es el otro, quiso deliberadamente utilizar ese tipo de lenguaje para que impactara. Diríamos que como los punkis ingleses, para llamar la atención con la sociedad inglesa de los años 70, con los pelos tiesos y las esvásticas. No era porque ellos fueran nazis, sino porque para recordarle a los viejos que habían vivido la Segunda Guerra Mundial y ponerlos en tensión, es decir, darles algo que los agitara. Ya. H.D. Lawrence, ¿quién fue? D.H. Lawrence fue un escritor que vivió unos 30 años porque murió muy joven de tuberculosis, lo mismo que Thoreau, y nació en 1885, murió en 1930, y venía de una familia en la que el padre creo que era minero y la madre, si no recuerdo mal, creo que era maestra. Era maestra, sí, la madre se dedicaba a la enseñanza. Exactamente. Y él pues tenía esa dualidad de, por una parte, el empuje de la lucha obrera y por otra parte la cultura que le había transmitido su madre y el amor por la cultura. Bueno, además aquí había otra complicación en la personalidad de este hombre, y es que
no se sabe si era homosexual o no lo era. Exactamente, porque, por ejemplo, en Mujeres enamoradas, otra de sus novelas, ahí parece ser que él describe lo que podría ser una relación lésbica, pero quizás en realidad es un trasunto de su propia personalidad. Y hay en algunos libros y en algunas que posiblemente podría ser, pero bueno, eso es que cada cual... Hombre, parece ser que en la adolescencia él mismo dijo que había mantenido relaciones con un chico, sí, pero no se sabe qué tipo de relaciones. Claro. Nunca explicitó si eran relaciones sexuales o no. Claro, claro. Esta parte, pues yo siempre respeto la tendencia de cada cual y creo que es lo mejor que se puede hacer. Siempre, claro, las relaciones sexuales están muy unidas al desarrollo de tu personalidad, con lo cual cada uno se enriquece pues de la forma como le va viniendo. Claro, que estamos hablando de una época, los felices 20, por así decirlo, Sí. el periodo de entreguerras mundiales, Sí, donde, claro, socialmente el tema de la homosexualidad para nada tenía que haber la aceptación con respecto al día de hoy, afortunadamente, ¿no? Porque en aquel momento, y sobre todo en la sociedad puritana británica. pues, claro, toda la herencia victoriana estaba ahí, esa sociedad férrea e hipócrita. Este hombre representó una ventana abierta a la frescura de cambiar la sociedad de alguna forma. Bueno, ¿cómo vinculamos con el amante de Lady Chatterley? O a veces aparece simplemente como Lady Chatterley. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo vinculamos con otro de los libros que tú traes, Walden? Walden, aparte de que David Thoreau y Lawrence escribían en inglés, pues D.H. Lawrence nació en 1817, murió en 1862, es decir, pleno siglo XIX. Y este hombre, Thoreau, se fue a Walden, que es un lago que hay en Massachusetts, y estuvo viviendo allí 9 años, con los cuales en 2 años creo que escribió Walden, que es la experiencia que él tiene de irse a vivir solo a una cabaña al lado del lago, es decir, la vuelta a la naturaleza. Lo mismo que Lady Chatterley en la naturaleza encuentra la redención a través del sexo, este hombre encuentra la redención, me refiero a Lawrence, porque Lawrence lo que escribe en Walden es un ensayo, un tratado filosófico de su experiencia viviendo con lo mínimo en una cabaña al lado de un lago, el lago Walden de Massachusetts. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de una novela bucólica ni pastoril, No. pero sí hay una relación o un protagonismo de la naturaleza impresionante. Exacto. Es un ensayo filosófico en el cual el autor nos propone una vida sencilla, sin consumismo, autosuficiente, pescando en el lago, comiéndolo. Es decir, la vuelta a la naturaleza, porque parece que mientras que el hombre, mientras más se aleja de la naturaleza, más gilipollas se vuelve. No sé si me entiende bien. Es que si tú olvidas tus orígenes, pues imagínate, entonces no somos nadie. Es verdad. Este libro de Walden es un clásico, Sí. pero realmente no es de esos títulos que te vienen a la mente con más frecuentemente. O sea, yo de hecho, cuando tú me dijiste que iba a hablar de Walden, digo, hombre, Walden es un libro que no me acordaba de él. Sí, sí. A mí es un libro que leí hace mucho tiempo. Sí. Los libros que yo estoy trayendo son libros que han nutrido mi vida desde pequeño, ¿no? Y este libro me dejó muy marcado, lo leía ya por los años 70, y es que por aquella época, en los años 70 en España, empezábamos con el movimiento ecologista, y este señor se puede decir que es
el origen del conservacionismo, del respeto a la naturaleza, y entre los que nos movíamos por aquella época con estas ideas ecologistas, pues este hombre tenía mucha presencia. Fíjate que para mí Lady Chatterley, el amante de Lady Chatterley, no tiene nada que ver, pero siempre lo llevo asociado a Madame Bovary. Sí. Pero por una cuestión, porque en el mismo verano leí las 2 obras. Entonces siempre bueno, lo leí, claro, está con una edad, cuando tenía 14 o 15 años, que lógicamente uno no le saca el verdadero significado que si lo hace mayor, ¿no? Sí, pero ambos tienen una cosa que es un estudio muy pormenorizado de la psicología femenina. Sí, es cierto. Y para mí estos escritores, pues, chapó, es que a Loren se le ha acusado quizás por algún tipo de feminismo o por alguna feminista de cosificar a la mujer, pero yo he leído cosas de él en el que la mujer no sale cosificada, sino que la mujer sale vencedora por ese atributo que tiene de ser la dadora de la vida y quizás mucho más inteligente o más cercana a la naturaleza con esa intuición, la llamada intuición femenina, que los hombres. Para mí la mujer, como para muchas personas, es fuente principal de amor y de acercamiento a la naturaleza. Bueno, parece que hay un momento en que una serie de escritores reivindican la figura de Lawrence, intentan rehabilitarlo y quitarle esas etiquetas que le habían colgado, por ejemplo, Aldous Huxley, ¿no? Exactamente, Aldous Huxley, que fue muy amigo de él, que mantenían bastante correspondencia. Aldous Huxley creo que escribió o publicó una correspondencia que tuvo con D.H. Lawrence, en el que se ve reflejado bastante bien o bastante acercadamente la personalidad de Lawrence. ¿Qué otros libros, qué otras obras podemos citar de Lawrence que merezcan la pena leerse también? Pues Hijos y amantes, que es esto puede ser bastante autobiográfica. Mujeres enamoradas, en la que el amor lésbico quizás sea un transducto de la homosexualidad de su autor, y una novelita o una novela muy interesante, la última, que es La Virgen y el Gitano, que es una novela, creo que fue la última que escribió y que la he estado leyendo este fin de semana y es alucinante, porque ahí es también el conflicto de clases, al mismo tiempo con la parte de la etnia gitana, que el gitano representa la parte libertaria de la vida, la parte unida a la naturaleza, la parte más magnética. Pues mira, sería una lectura muy adecuada en estos momentos en que estamos conmemorando los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Sí, señor. Yo me he enterado de los actos que ha habido y tal, y he visto esa bandera tan bonita con la rueda. Y fíjate tú, está muy bien. Yo la recomiendo. Es una novela que no conocía, pero me ha dejado bastante impactado por lo que explica, porque vosotros sabéis que la literatura no es lo evidente, sino que hay una parte subliminal que es la que el escritor deja al lector para que construya su parte. Porque en la literatura hay dos partes, el que escribe y el que lee. Entonces, el escritor bueno deja una parte al lector para que construya en ese territorio ambiguo y vacío, construya su parte, que contribuya al estudio, contribuya a la lectura de la obra. Bueno, tú hablabas de un tercer autor, una tercera obra. Sí, así todo comenzó porque la semana pasada, o hace 2 semanas, estuvimos hablando de las meigas, que no de las brujas, como dije. Y esta semana digo, voy a traer algo que no sea tan fantasioso, algo pegado a la realidad. Entonces,
estos dos escritores que he citado antes y del que vamos a hablar, Fray Luis de León, me imaginé en mi cabeza un diálogo entre los tres escritores. Entonces, Fray Luis diría: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Y Thoreau le diría: exacto, y sin hipoteca mejor, yo me iré a una cabaña en el lago. Y Lawrence añadiría: y si en esa salida conoces el placer, ya tendremos matrícula de honor. ¿Qué ocurre? Fray Luis de León, poeta, más que poeta, doctor de la Iglesia, profesor, profesor de San Juan de la Cruz, no ambicionaba, o mejor dicho, en sus obras, y concretamente en la Oda a la vida retirada, lo que hace es una crítica a la ambición política, al poder, también a la riqueza. Y, por supuesto, el concepto de Beatus Ile, el concepto del Beatus Ile viene de la época del escritor romano Horacio, en el que bendito aquel que vive en consonancia con la naturaleza. Y en realidad estos tres autores más o menos vienen a decir eso. Recomiendo a Muñoz Molina también, porque hablando de Beatus Ile hay que recordar la obra de Muñoz Molina, que es un escritor extraordinario. Extraordinario, sí. Muñoz Molina estuve el año pasado, me parece, por esta época. Estuve en Baeza, en Andújar, en toda aquella zona de allí, y estuve visitando donde él nació, y enfrente una casa que tiene unas connotaciones fantásticas dentro de su obra, de la obra de Muñoz Molina y de la ciudad, porque ocurrieron una serie de circunstancias y hechos que luego Muñoz Molina también lo ha estudiado. De Fray Luis de León todo el mundo conoce la anécdota, decíamos ayer. Claro, es una anécdota, pero en el fondo retrata muy bien la manera de ser del personaje. Exacto. Que este poeta religioso español fue profesor de la Universidad de Salamanca, encarcelado por la Inquisición, por sus ideas y traducciones bíblicas, y él escribía en un estilo sereno, reflexivo, en una prosa, es decir, hablaba de una manera sencilla, pero bonita, para que se entendiera perfectamente lo que quería decir. Claro. Bueno, es que tengo algún sonido que me está entrando de fondo. Antonio, me está entrando de fondo algún sonido. Sí, tengo de fondo, creo que es nuestro próximo invitado. Se cuela. Bueno, vamos a hablar un poquito más para ir concluyendo sobre Lawrence. Dentro de, digamos, los iconos de la literatura del siglo XX, ¿en qué lugar pondríamos a Lady o el amante de Lady Chatterley? O ella en concreto como personaje femenino. Pues yo creo que es un personaje femenino que se adelanta a la liberación, lo que sería la segunda ola del feminismo de los años 60-70. Está primero la sufragista, luego viene ese periodo de los años 60-70 en el que la mujer ya toma conciencia de su papel en la sociedad y va en pos de tener una vida libre y desarrollada sin necesidad del hombre, del marido, del amante. Yo creo que es un papel fundamental que tiene en la literatura ese personaje, porque indica o es una avanzada a lo que vendría después. Pues yo creo que ha quedado muy claro, sobre todo si con estas charlas sobre literatura logramos que alguien que no conozca la obra se interese, bueno. Sí, di.
No, algún poema, ¿no? Sí, para terminar me Perfecto. gustaría acabar con los 5 versos que empieza la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Sí. Pues me parece perfecto. Con esos versos cerramos tu intervención de hoy. Regresarás el día 15 de diciembre. Muy bien. Pues bueno, para todos nuestros oyentes, qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Mi edición no es muy buena, pero bueno, siempre se hace el intento. Ha quedado perfecto, Antonio, gracias. Gracias a vosotros. Y se recomienda leer a Fray Luis de León, a Thoreau y por supuesto a Lawrence con El amante de Lady Chatterley. Continuamos en Ahora Marbella, hablando de cultura. Un experto en arte, conocedor de la historia del arte, doctor, bueno, por lo menos hizo una tesis sobre un pintor en concreto, José Manuel San Juan. Bienvenido, José Manuel. Buenos días, Paco, y a todos los oyentes. Ya que he dicho de tu tesis sobre un pintor, ¿qué pintor era? Joaquín Capulino Jauregui. Pintor malagueño. Malagueño, nació en Málaga y después murió en Granada ya, donde ejerció casi toda su vida como profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, te agradezco una vez más que hayas venido. Un placer, siempre. Porque vamos a hablar de arte. Bueno, de alguien que en el mundo del arte, en el mundo de la música, digamos, nunca ha sido pacífica en el sentido de que a nadie ha dejado en la indiferencia. Gente a favor, gente en contra. Sí, siempre ha sido la mujer de la que vamos a hablar hoy ha sido siempre muy controvertida, polémica y siempre ha estado en la diana de muchas personas que estaban contra ella, la culpaban por la desaparición, por ser la causante de la ruptura del grupo más famoso de la música, según se cree. Los Beatles. Los Beatles. Y ella se llama Yoko Ono. Así es. ¿Qué edad tiene Yoko Ono ya? Tiene ahora mismo 92 años. 92. 92. Cumplirá próximamente en febrero 93. Sí. Nació en Tokio en 1933. Entonces 92 años tiene. Vamos a ponerla en contexto. ¿Cómo se inicia esta mujer en el mundo del arte? ¿O cómo entra en contacto con los Beatles, concretamente con John Lennon? Eso es una historia, yo diría que muy interesante, ¿no? Yo creo que la mejor introducción nos la da el propio John Lennon, cuando dijo de ella que ella es la artista desconocida más famosa del mundo. Todo el mundo la conoce, pero nadie sabe a qué se dedica. Nadie sabe lo que hace. Entonces, pues, con esto, en estos próximos minutos vamos a intentar aclarar un poco, bastante, lo que esta mujer aportó para la escena artística internacional, aparte de su relación con primero como esposa y después como viuda de John Lennon, claro. Pues vamos a ello. Y ella, su florecimiento cultural, su florecimiento artístico fue realmente en los años 60. Primero nació en el 33, pero estuvo a caballo siempre los 20 primeros años entre Tokio, San Francisco y Nueva York. Y a mediados del año 55, de la década de los 50, pues ya era medianamente conocida en Nueva York, en el mundo de las vanguardias artísticas, por allí, por sus creaciones de arte. Pero realmente su desarrollo, su principal contribución fue, a partir del año 60, una serie de acciones, de eventos que hizo en un apartamento que ella alquiló en la calle Chambers, en Manhattan, y desde diciembre del 60 hasta el junio del 61, pues creó una serie de eventos, de acontecimientos, de performance, que se llama, con el compositor Lamont Dillon, donde ya sí se dio a conocer gran parte de lo que ya serían sus obras, sus acciones y sus creatividad. ¿Qué campo abarca su creatividad artística? Porque apreciamos que es polifacética, ¿no? Sí, es muy extenso, su campo es muy extenso, va desde
las performances, las acciones personales, la música, el cine, la poesía, el teatro, la composición, en fin, es muy polifacética. Tocó casi todos los campos artísticos. Yo te recordaba anteriormente que estuve en una exposición de ella en el Guggenheim en Bilbao y tú me decías que fue en el año 2014. Sí, fue No pensé que había pasado tanto tiempo, pero bueno. Sí. Lo digo porque en aquella exposición había desde montajes audiovisuales a esculturas, a pinturas. Sí, es todo, prácticamente abarcaba toda su producción, porque además ella partía de una base muy singular, que ella quería que el público participase en muchas de sus obras, de sus creaciones. Entonces ella ponía el sentido lúdico de su obra, hacía copartícipe al público. Y eso se ha estado viendo, se vio en la de Guggenheim en el 2014 y ahora en el Museo de Arte Contemporáneo en León, que el día 8 de noviembre se inauguró también. Que es el motivo por el cual tú dijiste, vamos a hablar de Yoko Ono. Sí, es el punto de partida, nos dio la base para hablar de toda su producción. ¿Cómo va a ser o cómo es, de hecho, ya esta exposición de León? No es tan extensa como la que se hizo en Bilbao, son solamente 80 obras, bueno, algunas obras más, pero bueno, es muy representativa de toda la estética, de todos los campos a los que ella contribuyó. Entonces, desde primera hora, y siendo fiel a su estilo, ha intentado siempre conseguir la participación del público. De hecho, en la entrada, para entrar hay 4 sitios, para entrar a modo de ejemplo, ¿no? Hay 4 sitios para entrar, el espectador puede entrar por una puerta principal, donde hay unas cortinas, hay un tobogán, hay una galería con espejos o hay un semicírculo que no lleva a ninguna parte. Entonces, el espectador elige y a partir de ella se puede imaginar lo que va a ver, porque se va a exigir la colaboración del espectador en muchas de sus obras. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el 17 de mayo del año que viene, lógicamente. Así que si alguien pasa por León, es una buena ocasión para ver y comprobar las creaciones de esta desconocida artista, como decía John Lennon. ¿Qué parte del conocimiento o de la fama de Yoko Ono se debe a la relación propiamente con John Lennon? Quiero decir, sin tener bola de cristal y sin hacer historia ficción. Si no hubiese conocido a John Lennon, ¿conoceríamos a Yoko Ono? Se conocería menos, seguramente, igual dentro de la escena artística neoyorquina, pero no tendría la gran repercusión que tuvo los 11 años que convivió con él, que fue su esposa, ¿no? Entonces, claro, en esos 11 años, porque ellos se conocieron precisamente en Londres, en una exposición en el año 66, una exposición de ella. Y es muy curioso, Paco, porque ahí nos cuenta que en una de las instalaciones, una de las piezas, ella llamaba piezas a sus instalaciones, donde que ella construyó, había una escalera, para que el público más o menos se haga una situación, había una escalera y pintada de blanco, de estas escaleras metálicas, donde había justo en el techo una cadena con una lupa. Entonces el público se invitaba a imaginar al público subiendo esa escalera, coger la lupa y mirar en un plafón que había en el techo, donde había escrito una palabra. Entonces, se cuenta que John Lennon asistió a esa exposición en Londres, subió la escalera, cogió la lupa y miró a través en la pantalla que había, y la palabra que era yes. Entonces, esa palabra, ese sí, fue la premonición, el inicio de una relación que duró 11 años. Entonces, claro, evidentemente le ayudó mucho ser compañera, ser esposa de John Lennon, por la notoriedad que él ya tenía. Y a partir de ahí también expandió también sus inicios lo que es en el tema de la música. Sí, el famoso álbum blanco. Sí, el Two Virgins, el Double Fantasy, el Wedding, en fin, hicieron 4 o 5 álbumes de música más o menos experimental. También hicieron en los años 70 al principio en Estados Unidos, hicieron canciones protesta, eran muchas relacionadas con el pacifismo, con los derechos humanos, estaban muy en contra de Nixon, que en aquella época estaba en la reelección, fueron muy activos en aquellos años. Nixon, que en algún aspecto se parecía bastante al actual Trump. En cierto modo sí, No hace mucho oí a alguien decir que Nixon sabía que decía mentiras y Trump no es consciente de que miente. O sea, uno se cree sus propias mentiras, ¿no?
Sí, es así. Pero que en el fondo era un poco, bueno, pero no estábamos hablando de Nixon, sino de Yoko Ono. Sí, es... Ellos protestaban, tú has dicho, eran pacifistas, lógicamente, pero yo creo que protestaban contra la sociedad en su conjunto. Quiero decir, no les gustaba la sociedad que les tocaba vivir, por eso se metieron en la cama y se tiraron allí. Sí, ella, desde que se conocieron, bueno, ya cuando se casaron en el año 69, en Gibraltar, precisamente, se casaron, entonces en vez de una luna de miel, se fueron a Ámsterdam, lo que tú has comentado, y esa acción por la paz fue en ese hotel el Hilton en Ámsterdam, entonces donde eran acciones, todas estaban vinculadas al pacifismo, a la fraternidad, contra la injusticia. Y entonces esos son muchos de los preceptos que ella utilizaba en su obra. Era una crítica contra los convencionalismos, contra el abuso de poder, estaba a favor del feminismo, del pacifismo también. Sobre todo ella creía también en el poder de la imaginación. Claro, de ahí muchas de sus piezas es Imagine, ¿no? Claro, de hecho la canción Imagine se la da a ella también como coautora, no solo a Lennon, sino a ella como coautora de la canción Imagine. En fin, fue una colaboración, esos 11 años que estuvieron juntos, hicieron una colaboración muy fructífera en el terreno artístico y en el musical. Una trayectoria tan larga como la de Yoko Ono, ¿se puede hablar de diferentes etapas? Siempre ha mantenido una línea contestataria, muy personal, muy intuitiva. Desde sus primeras obras en esos años 60 que hemos comentado, donde en ese apartamento se hacían performances, se hacían actuaciones, un grupo muy diverso de pintores, escultores, bailarines, coreógrafos, músicos. Entonces ella ya presentó ahí sus pinturas para instrucciones, es decir, daba instrucciones para un posible público que viera sus obras de la manera que tenía que hacer esas obras. Y entonces a partir de ahí, esa es la base, pero bueno, también hizo actuaciones ella, performance, muy conocidas, también hizo, bueno, autorretratos, también hizo piezas, acciones. No ha habido unas fases, pero hay una línea continua durante todos estos 70 años, hasta casi el poco el 2000 y pico, que ya dejó de hacer, ya no hace obra nueva por la edad, pero ya a partir de los 2000, pues ya hay una serie de reconocimientos, galardones, premios, en fin, ya un poco, pero fases. Ella ha seguido unas pautas muy concretas que en algunos periodos se pueden distinguir, pero que no hay realmente una gran variedad. ¿Tú crees que en esa acusación que siempre se le ha hecho de que influyó a la hora de que se separasen estos cuatro músicos, hay una realidad? ¿Tú crees que realmente influyó? Siempre se decía de ella que era una mujer de mucho carácter, de mucho genio, una mujer dragón, como se suele decir en la cultura oriental, que es una mujer dragón oriental y muy manipuladora. Puede que haya algo de eso, pero realmente los Beatles ya estaban mal. Cuando grabaron Let It Be en el año 70, ya Paul McCartney se separó del grupo, o sea, ya venían de antes las diferencias. Igual ella aportó su granito de arena también y fue el clavo que terminó de romperlo todo. Claro, el hecho del asesinato de John Lennon fue, digamos, la guinda del pastel o la gota para transformar su relación ya en una leyenda. Sí, claro, ya también la culpaban a ella, no solo de los Beatles, de la ruptura de los Beatles, sino también del asesinato de Lennon en el año 80, el 8 de diciembre del 80, justo en el portal de su edificio Dakota, allá en Nueva York. Entonces, claro, ella ha arrastrado, además de todas sus vivencias anteriores, de soltera, de su niñez, de su infancia, de hecho, sobrevivió con 12 años al bombardeo de Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, unos padres muy autoritarios, la madre como que los dejaba un poco de la mano de Dios, y entonces los llevaron con sus abuelos a un pueblo, pasaron hambre, calamidades, ella y sus hermanos, y entonces todas esos traumas los fue desahogándose en el activismo, en la música, en el cine y en Lennon, todo eso repercute en su obra. Claro, además hay que considerar que viene de una cultura donde la mujer no tenía demasiada libertad
ni capacidad de tomar la iniciativa. Sin embargo, ella rompe con todo eso y se convierte en un icono, en una avanzadilla de los derechos, ¿no? De hecho, una de sus piezas más, de sus acciones más icónicas, la performance, que se llama Cut Piece, pieza corte, del año 64, la hizo con 31 años, la repitió 3 veces, en Kioto, primero en Kioto, después en Nueva York y después en Londres. Yo creo que merece la pena, de forma resumida, comentarla a nuestros espectadores. Claro, claro. Y pues esa pieza, ella sube a un escenario sola, vestida de negro riguroso, y se sienta en la postura seiza, que es la postura con las piernas dobladas y sentada sobre las rodillas. Delante de ella coloca unas tijeras y entonces se invita al público que suba uno por uno al escenario y que vaya cortando trozos de ropa de ella y se lo quede ese trozo de ropa. En su actuación en Kioto, la primera, un hombre intentó apuñalarla. Después en Londres, en el 66, la dejaron desnuda. Entonces, claro, ella decía que cuando hacía esa actuación entraba en trance para no sentir miedo. Y después el porqué de esa performance era para, lo que tú has dicho, Paco, un poco para resistir a ese estatus de la mujer oprimida, sobre todo en la cultura oriental. No era para resistir como una acción de resistencia contra todo ese estatus que estaba impuesto. Claro, lo que pasa es que ese tipo de performance tiene un plus tiene un añadido de peligro. Claro. Hay un riesgo, ¿no? Ella era consciente también del riesgo, pero aún así lo hacía. De hecho, lo repitió en el 2003, cuando tenía 70 años, también lo repitió, esa performance, pero ya con más medidas de seguridad, lógicamente. Claro, las performances, yo a veces me pregunto, porque alguien que hace un cuadro, hace una escultura, lo vende y queda esa obra ahí, está ese cuadro de pintura, pero una performance es un momento fugaz, es de un momento determinado. Sí, Nadie es dueño de... No se puede comprar una performance. No, es simplemente una acción visual, es un arte de acción. Ella también contribuyó a eso en las vanguardias neoyorquinas, a principios de los 60. Entonces ella contribuyó a desmitificar la figura del genio, del artista como genio, como creador, como pintor, como escultor, que tiene una obra fija y la hace y la vende o se la queda. Entonces ella hacía esta forma de acción que estaba encaminada a destruir el estatus de las bellas artes y que muchas veces llegaba a eso, al nihilismo, o llegaba a una cosa vaporosa, aire, ¿no? Muchas de sus piezas que hay en León, en esta exposición en León, pues nos invitan a hacer obras con clavos, con viento, con serrín, con ceniza, incluso paisajes sonoros, ¿no? O sea, la tos, un estornudo, o sea, son obras que no tienen una fisicidad para poder comprar o adquirir. De otra manera tiene, lógicamente, una cotización. Sin duda. ¿Cómo se cotiza su obra en este momento? Sin duda. Pues ahora ha salido, este año también precisamente, ha salido una nueva biografía sobre ella, Yoko, del escritor David Sheff, que dice que, ella tiene un patrimonio aproximado de unos 500 millones de dólares. 500 millones. Pero también recuerda que es una persona muy generosa. Y también tiene fundaciones donde ha contribuido en escuelas de África, en escuelas para construcciones. Las piezas de ella, pues evidentemente pueden costar miles, cientos de miles o millones, o quizás cientos de miles de euros más bien, pero está muy cotizada. Bueno, esperemos que esta exposición de León no se quede ahí, tengamos oportunidad de que venga más cerca. Ojalá. No sé si alguien de nuestro entorno, si habría infraestructura, si hay alguna sala de exposiciones, algún museo, ¿qué crees tú que podría atreverse con una exposición de este tipo? Pues este museo, el Musac, de León, tiene 1.700 metros cuadrados de amplitud. 1.700. 1.700. Entonces, por estos lares, no sé yo, es difícil. Pero sería interesante, o por lo menos algo más resumido para que nos muestre la obra interesante de este artista. Y además también por esta zona, cuando existe algún espacio más o menos amplio, se lo cargan. Además, exactamente. Que eso ya, esa es la segunda parte. Cantar podría también criticarse mucho. ¿Cómo podríamos calificar a Yoko Ono? Si habría que ponerle unos cuantos adjetivos,
¿cuáles serían? Irreverente, inconformista, subversiva, renovadora, podrían ser algunos de lo que ella intentó con su obra. Siempre intentó dentro de, bien con el sentido de, pero partiendo del sentido del humor, es un sentido lúdico lo que tiene su obra, pero también hay una crítica del absurdo, crítica también de la sociedad y de los estamentos de poder y de los convencionalismos. Entonces ella siempre intentó luchar contra todo eso, aparte de, por supuesto, su acción pacifista y feminista. Pues yo creo que hemos conocido mucho mejor a Yoko Ono. Incluso yo creo que algunos de nuestros televidentes y oyentes de radio posiblemente hayan descubierto la figura de Yoko Ono. Sí, porque lo más conocido de ella es exactamente lo que hemos hablado, que fue la esposa y después viuda de John Lennon. Pero antes, durante y después de su convivencia con Lennon, así tiene una actividad, una carrera artística que ya dura 70 años. José Manuel San Juan, gracias por haber venido. Un placer, Paco. La próxima cuando tú quieras. Cuando tengas un hueco, me dices que voy a hablar de tal. Buscaremos otro tema que también pueda interesar a los oyentes también. Sin duda. Gracias. Ahora Marbella, continuamos, ya son las 12 de la mañana y casi 20 minutos. Este es el momento que hablemos de ciudadanía activa, esta sección que hace 15 días inaugurábamos aquí con Javier Lima, cofundador de Marbella Activa. Javier, buenos días. Oh, Paco, es que no escuchaba nada. Me escuchas ahora, ¿no? Ahora sí, antes no escuchaba nada. Pues gracias una vez más por estar aquí. La semana anterior que estuviste, que nos hablaste de las fake news, del pensamiento crítico, yo creo que resultó muy interesante, me lo han comentado varias personas, que es necesario hablar de estos asuntos en los medios de comunicación. Y hoy precisamente nos vas a hablar de otro aspecto, yo creo que fundamental, que es sobre ciudades, sobre conceptos de ciudades, pero a través de una persona que fue activista significada en el tema de concepción de las ciudades, ¿no? Del mundo urbano. Exacto, Paco. En este programa, aparte de hablar de pensamiento crítico, de ciudadanía, de sociedad civil, pues lógicamente también hablamos de ciudadanos o ciudadanas significadas, que han sido una referencia, como es el caso de Jane Jacobs, ¿no? Y antes, pues quería plantear una pregunta, ¿no? ¿Te imaginas que llegas de vacaciones y compruebas que han entrado unos extraños a tu casa, que han cambiado la decoración, el color de las paredes, le han añadido una planta donde vive ahora una familia y además te increpan porque les molesta? Pues eso me suena a mí a lo de Ocupa. Bueno, si en lugar de tu casa habláramos de ese espacio de todos que llamamos ciudad, no debería de ser igual de absurdo. Pues yo creo que la respuesta es clara, aunque lo hayamos normalizado, y excepto una minoría, yo creo que la gran mayoría pues vivimos ajenos a lo que ocurre en la ciudad y sobre todo a las decisiones que atañen al futuro de la ciudad, a su urbanismo, a la ordenación del territorio, a su paisaje urbano y a todo lo que engloba a lo anterior, ¿no? Que sería el modelo de ciudad, ¿no? Y digo esto porque yo creo que el español tiende a considerar su casa de puertas para adentro, pero lo de fuera, ya sea su urbanización, su edificio, su comunidad o su barrio o la ciudad, pues ya no lo considera tan suyo ni de todos, ¿no? Simplemente algo que no es parte de su casa, ¿no? Pues mira, eso que tú has dicho, yo a veces digo que a ningún ciudadano se le ocurre en el salón de casa dejar que el perro se haga caca, tirar papeles, tirar las cascaritas de los cereales que te estás tomando. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que todavía lo hacen en la calle. Sí, totalmente. Es cuestión de ser civilizados, ¿no? Y también cultural, ¿no? Porque lo que te decía, que muchas veces lo que sería impensable hacerlo dentro de tu casa, lo hacemos fuera con mucha alegría, ¿no? Cuando a lo mejor en otros países esto no ocurre, ¿no? Y no ocurre
porque para la gente a lo mejor fuera de su casa sigue siendo, lo consideran tan suyo como dentro de casa, ¿no? Como a lo mejor en la cultura anglosajona, ¿no? Y bueno, esto que hemos hablado de forma preliminar, pues nos sirve un poco para entrar en la figura que queremos hoy hablar, que es de Jane Jacobs, que fue una activista y una divulgadora científica teórica del urbanismo y activista político-social, nacida en los Estados Unidos, cuya obra más influyente pues, fue un libro que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades, ¿no? Publicada en el 61, quizás sea además el libro más influyente en la historia de la planificación urbana, y donde critica las prácticas de renovación urbana de los años 50, pues aportando ideas innovadoras y todavía vigentes sobre cómo funcionan las ciudades, cómo evolucionan y cómo fracasan, ¿no? Esta autora defendía los usos mixtos, el espacio público y la diversidad dentro de la ciudad en contraposición a la oleada de modernismo y planificación que apostaba por la ciudad racional y zonificada, caracterizada por grandes polígonos de vivienda, zonas comerciales y zonas de trabajo conectadas por grandes vías de comunicación basadas en el automóvil, ¿no? Ella era una gran enemiga acérrima del culto al coche, de las grandes autopistas, de la proliferación de barrios residenciales encerrados en sí mismos y de la paulatina pérdida de identidad y arraigo de los centros históricos, ¿no? Jane Jacobs quería que los vecinos tuvieran la última palabra y tomaran posesión del lugar en el que vivían, ¿no? En el que viven, ¿no? Y bueno, pues aunque esta mujer, esta activista, murió allá por el 2006 más o menos, desde el 2007 se celebra el Día de Jane Jacobs, que son unos paseos que se celebran por todo el mundo. En España empezaron en el 2010, en Marbella lo hicimos desde Marbella Activa, nuestra asociación, en el 2015. Y bueno, al final lo que se trata es que los vecinos, pues eso, se celebren diferentes paseos por los barrios de nuestra ciudad, sobre todo con el objetivo de conectar a las personas y su realidad cotidiana, ¿no? Pese al tiempo de su discurso, ella está más vigente que nunca y es un paseo muy interesante, no solo para homogenear a esta visionaria, sino que es una oportunidad para replantearnos muchas cuestiones relacionadas con nuestros espacios, ¿no? Públicos, como la primacía del vehículo privado, la alienación en las ciudades, el sentimiento de comunidad, la importancia de las relaciones de las personas con el espacio público o la gentrificación de los barrios. Estos paseos pues, locales son recorridos urbanos para observar, compartir y aprender los distintos barrios a través de la mirada del activista, ¿no? Tengo una curiosidad, Javier, sí, sí. No sé yo si estoy en lo cierto o no, tú me dirás. ¿Esta mujer tenía nacionalidad también canadiense? Realmente era americana, pero ella, a raíz precisamente de la guerra de Vietnam y por problemas que tenía ella con su propio gobierno, terminó emigrando con su marido a Canadá. Y ya una gran parte de su vida vivió en Canadá, donde ya su actividad profesional y académica la hizo en Canadá. O sea que está un poco vinculada tanto a los Estados Unidos, porque ella realmente empieza su actividad activista en el propio Nueva York, donde hay un proyecto que es en una plaza muy famosa de Nueva York, que intentan hacer allí una autopista en mitad de la plaza y cargarse un espacio. Entonces ella empieza el activismo realmente con una plaza que ella disfrutaba con sus propios hijos. Pero ella, ya te digo, que ella es americana, aunque a partir de un momento de su vida ella emigra a Canadá, ¿no? Claro, cuando dices americana te refieres a estadounidense. Sí, ella es estadounidense y ya te digo que a partir de una edad, por problemas precisamente para que no saliera, era la guerra de Vietnam, no quería que su hijo lo alistara al gobierno americano porque ella estaba en contra de la guerra de Vietnam, deciden emigrar a Canadá. Y Javier, ¿cuál pudo ser la relación que ella mantuvo con las autoridades, con la oficialidad, digamos, con el sistema establecido? Bueno, ella mantuvo una posición muy confrontada
y yo creo que eso sigue ocurriendo, ¿no? Que muchas veces el urbanismo, la planificación de las ciudades se hace en oficina o en despacho, cuando realmente lo que se tendría que hacer más con la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Y entonces ella, pese a ser una profesional, una urbanista, ella sobre todo defendía que el urbanismo se tenía que construir a pie de calle con los que más entendían, ¿no? Que son los propios habitantes de los barrios, ¿no? Claro, el mundo parece que ha aprendido poco porque las megaciudades siguen existiendo, haciendo prácticamente inhabitables esos espacios urbanos, las grandes ciudades, sobre todo yo creo que en Asia, ¿no? Que hay esas ciudades tremendas donde, bueno, pues es, digamos, un sin Dios poder vivir ahí diariamente, ¿no? Sí, yo creo que lo que más, yo creo que la riqueza que nos aporta esta activista Jane Jacobs, sobre todo plantearnos si las ciudades responden a nuestras necesidades como ciudadanos, ¿no? Y por ejemplo, cuando se hacen estos paseos que se pueden hacer desde multitud de miradas, desde la mirada de una mujer, de los jóvenes, o desde el punto de vista patrimonial, o de las personas mayores, en definitiva, lo que intenta plantearnos esta mujer, que yo creo que es un punto de vista muy, muy enriquecedor, es si la ciudad responde a nuestras propias necesidades, ¿no? Y si verdaderamente se puede disfrutar de la ciudad plenamente, ¿no? De sus espacios públicos, como espacios de convivencia, de sus equipamientos culturales, sociales, deportivos, sanitarios, y de lo que hablábamos antes de los diferentes colectivos que lo forman, ¿no? Y cuando se plantean estos paseos, que desde Marbella Activa lo hemos hecho, ya te digo, la primera vez fue en 2015, independientemente de que vaya guiado y bueno, nosotros vayamos planteando un recorrido, en estos paseos lo normal es que sean los propios habitantes de la ciudad, los propios participantes de la actividad, los que también vayan planteando pues su propia mirada y crítica sobre si la ciudad y esos espacios responden a nuestras necesidades, ¿no? Bueno, en cierto modo conectamos directamente con ese concepto divulgado en los, iba a decir últimos años, yo diría que últimas décadas, de ciudades sostenibles. Vamos por ese camino, ¿no? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Mira, y te voy a poner un ejemplo. En el primer paseo que nosotros hicimos en Marbella Activa, en el 2015, que lo guió precisamente el arquitecto y también miembro de Marbella Activa, Arturo Reque, venía una arquitecta, que es María Soler, que suele colaborar con nosotros. Pues ella, para la ciudad de Málaga, hicieron un estudio que se llamaba Mapa del Miedo, que lo que se trataba era de saber si la ciudad, por ejemplo, respondía a la mirada de la mujer, a la propia vulnerabilidad, porque muchas veces los espacios a lo mejor lo ha construido un hombre, que no se ha dado cuenta de que, por ejemplo, pues no ha puesto en ciertos espacios la iluminación suficiente para que una mujer se sienta segura, ¿no? Y ella, por ejemplo, a raíz de todo esto, pues con otra arquitecto, elaboraron para converger en Málaga con lo de Ciudad Amable, pues un mapa del miedo donde, bueno, pues concentraban los puntos donde las mujeres se sentían más vulnerables, ¿no? Hablamos de sensación subjetiva de inseguridad, ¿no? Pues eso es de lo que estamos hablando, ¿no? No solo en concepto de la ciudad sostenible sería una de esas ciudades, pero cuando hablamos de miradas, pues hablamos de muchísimas miradas, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de las personas mayores, y eso yo creo que es lo que Jane Jacobs planteaba, ¿no? Que la ciudad responda a las diferentes necesidades y a los diferentes colectivos de la ciudad, ¿no? Claro, hacer de la ciudad es un lugar habitable, plenamente habitable, y que la persona pueda tener dentro de ese hábitat un desarrollo pleno. Claro, completamente, porque es lo que te decía, que a lo mejor cuando tú vas con una persona mayor, ve una ciudad que a lo mejor no responde a sus necesidades o sí, y si vas con un niño, pues tú sabes que los niños lo primero que detectan son todos los parques infantiles que hay a su alrededor, ¿no? Y el niño te va a decir, oye, pues esta ciudad me aburre, ¿no? Porque no tiene ningún espacio para divertirse. Lo mismo, pues una mujer que sea una persona mayor, pues cada uno pues tiene unas necesidades diferentes y por eso, bueno, lo que planteaba ella, que muchas veces las ciudades se planifican desde despachos
y no se atiende tanto a las propias necesidades de sus habitantes, ¿no? Y yo creo bueno, que pese a ser una activista de finales del siglo pasado, del siglo XX, yo creo que su mirada sigue siendo más actual que nunca y por eso, bueno, era la idea de traerla a tu espacio, ¿no? Bueno, para reivindicar a esta activista que cada año además se celebra en muchísimas ciudades del mundo, se le homogenea gracias a los paseos de Jane Walk, ¿no? Pues finalmente tú has mencionado anteriormente un libro, yo creo que recuérdalo ese libro, porque seguramente muchas personas dirán, bueno, lo voy a adquirir, lo voy a leer y me voy a enterar bien de lo que esta mujer decía. Pues es un libro muy recomendable que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades, de Jane Jacobs. Es un libro que se lee fácil y donde, bueno, plantea todas estas cosas que hemos hablado ahora mismo. Y bueno, que como te decía, es un libro que pese a estar escrito a mediados finales del siglo XX, sigue siendo más actual que nunca, ¿no? Algunos nacimos a mitad del siglo XX y todavía andamos por aquí. Y estamos vigentes, ¿no? Estamos También, vigentes. ¿No? Bueno, Javier, muchas gracias. Ya volveremos pues el día 15 de diciembre, porque perfecto. El día 8 es día de fiesta, día de la Inmaculada, así que al lunes siguiente. Perfecto. Contar conmigo. Contamos contigo, que era un eslogan desde los años 60, contamos contigo. Muy bien. Muchas gracias. Ya estamos en el último tramo de la edición de hoy, de este lunes 24 de noviembre de Ahora Marbella. Ha llegado Miguel Rodríguez Miguelón, nuestro activista o agitador cultural, y bueno, me ha enterrado en libros. No sé cuántos trae por aquí, que yo estoy casi enterrado en libros. Miguelón, bienvenido. Hola, buenos días a ti y a toda nuestra audiencia, y aquí estamos una vez más. Bueno, traes una biblioteca prácticamente. Sí, parezco una biblioteca ambulante, me paran por la calle, me dan libros, me dan noticias de libros, seguimos a presentaciones a 4 libros por semana y bueno, esperemos que podamos leer alguno de los que nos han dado. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, no sé, podemos empezar pues con las actividades culturales, las que más o menos he destacado ahora para esta semana que viene. Luego daremos un repaso a todo lo que hicimos la semana pasada, que cundió, aunque no pudimos ir a todo. Hay que recordar de que no soy el Espíritu Santo. No. Y la gente me ve porque me ve en redes y me ve un poquito en fotos. Pero ni eres tampoco Fray Martín de Porres, que tenía el don de la bilocación. Efectivo y buen de. Volvimos a barrer una iglesia que estaba a la casa del vecino. Bueno, vamos a ver, ¿qué actividades hay pendientes? Bueno, pues nada, a destacar, pues aquí en Marbella pues tenemos una cosa que he destacado, que la acabo de descubrir esta mañana, que es en San Pedro de Alcántara, y es muy curiosa. Es cine mudo y comedia por cinetones. Pues resulta que van a hacer en la Alcolera de San Pedro de Alcántara el sábado 29 a las 18 horas, 6 de la tarde, pues lo que se hacía cuando se empezó con el cine mudo, que es ponerle música en directo con una orquestina, y está patrocinado por Andalucía Cultura Escénica, y ya lo digo, el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, y la verdad que es una delicia ver películas de Chaplin, Buster Keaton, acompañada por música en directo, y va a ser una gozada. El precio es 5 euros y la recomendamos bastante bien. Yo creo que se va a llenar, y sobre todo también va a destacar que en San Pedro pues se hacen cositas pues bastante interesantes. Seguimos, también destacar para el 29, hemos dicho que lo de la Alcolera también era para este fin de semana. Hemos dicho el 29, pero es que el 29 tenemos también en una de mis galerías favoritas, en el Polígono, en la Justo Giner, una exposición de Memories in Motion, en fin, con un colectivo de pintores que se hace en la Justo Giner, y se inaugura, como hemos dicho, el 29 de noviembre a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea que aparte del encendido de las luces tenemos una activa
cultural muy importante, y los que participan en esta exposición colectiva son Anna Ruth, Alexis Young, Tess Dumont, Amiette Gillet, Carolina Swin, Rikita Antonet, Elena Mingonovic y Katerina Ondruskova. O sea que un poquito de arte internacional, y seguramente pues nos sorprenderá y nos gustará, porque la última vez pues, la conferencia y la exposición que hubo fue de lo más interesante. Bueno, voy a aprovechar que has mencionado antes a San Pedro de Alcántara, porque este miércoles a las 7 de la tarde en el Trapiche de Guadaiza tiene lugar la presentación de un libro que se llama San Pedro de Alcántara, una auténtica colonia francesa, de fotografías, con texto de José Luis Casado Bellagarza y Juan Antonio Fernández Rivero. Sí, está muy contenido en redes sociales, en Facebook llevan ya un par de semanas anunciándola, y la verdad va a ser un descubrimiento la reunión de fotos que esta asociación ha hecho de las fotos antiguas de San Pedro. Hay que reconocer que también están empleando en alguna inteligencia artificial, como es para colorearla y restaurarla y quedar como nueva. Ha llegado la inteligencia artificial para quedarse, y lo que recomendamos es que se aproveche para sacar cosas que más o menos merezcan la pena y que siempre han estado un poquito en mala calidad o no estaban bien conservadas. Hoy en día, pues si se le emplea capas y capas a la inteligencia artificial, te sale como la original y mejorada. O sea que está muy bien si la gente la aplica bien. Vamos. ¿Qué podemos decir más? Tenemos también nuestro amigo Antonio Jesús Núñez, pues esto ya nos pilla en Coín y es para el mes que viene, pero lo anunciamos porque la verdad el libro merece la pena. Jugando a la rayuela con Boccaccio, se presentará en Coín, Peña Los Romeros de Miravalle, Urbanización Rodríguez de la Fuente, Coín, el 12 de diciembre a las 7. Un libro muy interesante, lo tenemos aquí. Justamente este libro que me lo ha traído esta mañana Antonio Núñez. Sí, ya ha sacado la segunda edición, la verdad se agotó rápidamente, más de 100 ejemplares, y ya va por la segunda. Y bueno, seguimos con las presentaciones de libros. Vamos, que estuvimos la de Tommy Prieto, que fue en la Fridería Miraflores la semana pasada, de la vida y de la muerte, relatos para imaginar la realidad. Tommy Prieto, hay que recordar de que la familia Prieto son todos unos activistas culturales. Bueno, Lucía, Tommy, de la doctora Lucía José Prieto, todos escriben, pero de una forma un poquito para ellos, ¿no? Llevan publicadas algunas cosillas, sobre todo Lucía Prieto como historiadora, nos ha descubierto la desbandada, la mujer en el siglo pasado, y continúa haciendo una labor pedagógica muy importante. Sí. Destacar también el de que lo leeremos algo también, el de Agustín Hervás Cobo, el de Luna de Jerusalén, que se presentó en Málaga, en la biblioteca, en la librería de Málaga. Y bueno, podemos leer un fragmentillo para darle ánimo a Agustín, que no para. Vamos a ver si encontramos este libro, que sobre todo habla un poco de lo que pasa en Jerusalén, Gaza, y sobre todo una visión poética bastante importante, bastante sentida. Y más o menos vamos a leer un cuarteto que se llama Confesión y que dice así: Confesión. Jerusalén, hasta aquí he llegado, en los hombros de la historia cargada, dentro de la historia de mi tiempo, sin saber muy bien de todo y por qué. Un fragmento de uno de los poemas, porque la verdad tenemos más materia por allí, sí, además, ¿no? Como tú has dicho, Agustín no para, en los tío. Años. La verdad, hoy presente en el Ateneo de prologuista también, sobre Toro, un libro. Y mañana también tiene en Málaga un evento bastante importante que hay que destacar también un poco, para que se sepa un poco también qué es lo que hace la gente de Marbella, pues un poco fuera de Marbella, ¿no? Tenemos la tercera edición de Premio Romero, premiado de 2025, el Museo Rebello de Toro, Betty Misiego, Caritas Castrense
presentado por Mariluz Aguilar Galindo y Agustín Hervaz. Colabora Ainhoa Romero y será en el Museo Carmen Thysse de Málaga, pues a las 7 de la tarde. O sea que ¿Eso es mañana? Mañana. Mañana O sea que está bastante bien. Nada, también nos hemos hecho también con los relatos del concurso de Marbella Activa, los relatos del 25, también un librito de los premiados, que está bastante bien. También está una buena labor también de descubrirnos autores y que próximamente pues será la presentación y está en cartera. O sea, todo esto pues viene de la semana pasada. Y por último, comentar el libro en uno en que participo yo, que gracias al Club Poético de Estepona, pues conseguí en el 12º encuentro de poetas de ahora, de Borno, se celebró un encuentro donde participaron más de 80 poetas, ¿no? Y el libro pues destaca pues por la buena edición que tiene y sobre todo porque por un par de poemas que tenía yo ganas de publicar y por fin se consiguió. No vamos a leer el de Fango, que ya con Jesús Jaén lo hemos leído un par de veces, pero puedes leer El tiempo del sueño, tú que tienes las gafas puestas, Paco. El tiempo del sueño, pues vamos a ver lo que dice el tiempo del sueño. Vamos a ver. El tiempo va con la semilla del sueño. Un momento, Paco. Sí, bueno, empezamos otra vez. Segunda toma. Venga, preparado, listo, ya. El tiempo del sueño. El tiempo va con la semilla del sueño. Comen los cabellos el azul del cielo inmenso. Las anémonas de la noche que levantan el viento nuevo. Con columnas de niño viejo fingen muros de duelo. En cualquier momento, negro hielo de un futuro incierto. Del cielo azul inmenso, el sueño y la semilla del tiempo. Olé. Es muy bonito este poema. Sí, la verdad que como digo yo, es un artefacto de los que me salen así lorquianos de tomar frases de otros poemas y hilvanar una cosa que parece antigua y parece nueva. Y yo qué sé, el arte de la creación es eso, que te pille inspirado y bueno, esto de todo que te lo publiquen. Y gracias por la lectura porque Nada, hombre. Retomamos. Pues mira, aparte de todos los libros que has traído, hay un hecho social que va a tener lugar el fin de semana que yo creo que es muy importante para gran parte de la ciudadanía, que es el alumbrado de Navidad. Sí, señor. Es muy importante, la verdad que es multidiverso porque el día anterior es en San Pedro, pero el 28 tenemos el día cargado de cosas navideñas y nada, será un espectáculo pues para disfrutarlo en la calle. Esperemos que el tiempo acompañe y sobre todo que la gente lo disfrute, porque la verdad vienen gente de Jerez a cantar también a Marbella y me parece que Pitingo también actúa en San Pedro el día antes, o sea, entre el 27, el 28 y el 29. Esperemos que se coordine la cosa para que todo encaje bien y el público pueda asistir lo más posible a todo este tipo de eventos. Tú has dicho algo importante, que el tiempo acompañe. Sí. Que esperemos que sí, porque el tiempo últimamente está también un poquito díscolo. Como le decía yo a su Jaén, ponerse el tanga. Sí, no vea, un poquito, tanga, tingo, tonga. Un poquito complicado. Sí. Bueno, tú estás trabajando últimamente, preparando lo que puede ser en un futuro una publicación que recopile las actuaciones que hubo en el desaparecido Estadio Municipal de Marbella. Efectivamente, va muy lento, pasito a pasito, utilizando la inteligencia artificial para mejorar las fotos que están bastante mal, pero esta semana pasada he descubierto que las que están bien todavía salen mucho mejor. O sea, claro. Le da más luz, le da más color, más brillo, quita alguna imperfección. Y la verdad que también el maquetista Pepe Moyano me está ayudando mucho. La verdad, los consejos de Pepe son muy profesionales y hemos decidido ralentizarlo y la verdad es un trabajo de chino, porque ir foto a foto, y llevo las de Ketama, que había una que es de una estación de allí, y claro, tengo negativos, pero también hay algunas que están en foto en papel. Y en esa recopilación que haces de actuaciones, ¿cuántas hay? No, pues hay una selección, la verdad que no hay tantas como yo creía, porque la verdad
Las fotos mejores pues sí se han rescatado, pero normalmente se tiraba poco, se tiraba como unas 100 fotos, la mejor por un concierto como mínimo, ¿no? Y te podían salir 10 o 12 fotos bastante, ¿no? No tiene ahora la calidad de hoy en día de las cámaras digitales. Pero me refería más que el número de fotos, el número de actuaciones. El número de actuaciones sí, si contamos a casi 2 por año, o sea, desde el 84 hasta el 2000, que fue la última que tengo, fue de Elton John, que actuó solo con piano, y pues calculo que habrá unas 20, 25 actuaciones de bandas más o menos tanto conocidas como Queen, Tina Turner, Michael Jackson, como los grupos españoles como Mecano, que me han costado recuperarla porque no estaba muy bien, no estaba muy nítida ni muy enfocada, pero se ha podido rescatar algunas. Y ya te digo, unos 20 grupos y bandas, sobre todo Último de la Fila, Julio Iglesias, o sea, ha actuado todo tipo. Lo bueno que del estadio que ha actuado todo tipo de música, de estilo y de cantante. La semana pasada estuvo aquí Ana Luna Aguilar, que hizo el documental sobre la actuación de Michael Jackson. Sí, sí. Y por lo visto está funcionando extraordinariamente bien. Sí, es que es un documento único. Ya lo dijimos la última vez. Ha rescatado un poco la memoria de este concierto, que fue único. Quizás fue el concierto que más gente reunió. Se calcula que entre la gente de fuera y de dentro más de 30.000 personas. O sea que unas 15, unas 20 dentro del estadio y más o menos por fuera unas 5 o 10.000 más que buscaban. Me acuerdo que buscaban los pisos donde se pudiesen ver el estadio, aunque no se viera bien, me subieron al edificio donde yo vivo, a Redes, y la gente lo disfrutó. No sé si lo hemos dicho antes, pero creo que hoy empieza la segunda parte de la Mar Científica, ¿no? También, exactamente. Tenemos tanto el hospitalillo como las actividades culturales. Además, hoy va sobre los descubrimientos marítimos científicos, que la verdad hay bastante gente cuando se llevó la vacuna a América, los viajes de Malespina, sobre todo el apoyo a los marinos tanto ingleses que fueron también Darwin y toda esta gente, pues tocaron también costa sudamericana y se pone en valor, pues claro, lo que yo digo, sobre todo descubrir la presencia española en el Pacífico, que todavía está por descubrir lo que hicieron los marinos españoles. Reseñemos también que el pasado sábado se presentó el Ateneo de Marbella. Efectivamente. Que bueno, pues parece que va a dar más dinamismo todavía a la cultura de Marbella. Ya tendremos oportunidad de hablar profundamente en ese sí, bueno, una buena propuesta. Estuve en la rueda de prensa, me llamaron, coincidió de que ese día, el sábado, había multitud de cosas, estaba la placa Los Gitanos, estaba que se abrió también el Marvel Center, se abrió una gran superficie también con productos chinos, que hubo también la inauguración de la sede de la música de la banda de aquí también de trompeta y tambores. La agrupación Marbella. Y eso es lo que me acuerdo, la paella de Gerardo en el aniversario también de Moñi, también que te hizo la Peña de los Compadres, que me la perdí. Saludar a Gerardo, el paellero del reino, que la verdad que es sublime, que es un activista, sus paellas son culturales, no son gastronómicas, o sea que es un fenómeno. Y bueno, más cosas que se nos perdió en San Pedro, en las pequeñas cosas, el concurso de ajedrez que hubo también en el casino. A veces uno se entera de todo y no sé cómo reúne fuerzas para ir a 4 cosas en el mismo día. Bueno, se va a lo que se puede. Sí, no. Nada más. Miguel Rodríguez, gracias por haber venido una vez más, cargado de libros y de actividades y de reseñas de lo que culturalmente hablando pasa en Marbella. Sí, esto ha sido una reseña leve porque la verdad luego después de salir de aquí te enteras todavía. Bueno. Pero vamos, hemos cumplido la labor hoy perfectamente y bueno, deseamos que la gente participe, lo pase bien y sobre todo que no haya ningún problema, que todo salga a pedir de lujo. Pues así será, hasta la próxima. A abrigarse. Vamos a despedirnos ya por hoy, ponemos el punto y final a Hora Marbella de este lunes 24 de noviembre.